Hola, yo soy Nani, soy desarrolladora y tester de videojuegos. Este es mi canal y el día de hoy vamos a estar hablando sobre mis sueños favoritos, sobre los sueños más raros que he tenido, en general sobre cosas que he soñado y me han dejado marcada o sueños que recuerdo mucho. Si ustedes me conocen, saben que estoy mucho en el tema de los sueños y los videojuegos, entonces pues es algo que me interesa bastante y quisiera platicarles algunas cosas. Y no solamente quiero hablarles sobre mis sueños, sí, o sea, me imagino que están viendo esto, es mi WhatsApp y es como todo lo que escribí para ideas que estaba teniendo, así de que, a ver, y cuando les hable de los sueños, quiero decir esto, y quiero decir esto, y quiero decir esto, y así. Entonces, ahí está. Pero, les decía, se me está yendo el pedo. Ah, sí, no solamente les voy a hablar sobre los sueños que he tenido, también les voy a hablar de cómo he incorporado algunos en videojuegos. Si a ustedes les interesa este tema, en la caja de la descripción voy a dejar un link a la transcripción de mi charla que se llama Sueños y videojuegos, una conexión creativa. En esta charla yo les hablo sobre cómo los videojuegos pueden afectar nuestros sueños y luego cómo podemos utilizar esos sueños para crear más videojuegos. La versión que les voy a dejar aquí abajo es la segunda edición, entonces no viene explícitamente todo y además hay algunas cosas que ya quedaron un poco obsoletas, información que me gustaría cambiar, etcétera. Se los voy a dejar en la cajita de descripción para que lo chequen y eso es todo. No, esperen, no es todo. Yo les decía que pues a mí me late mucho esta onda, ¿no? De los sueños y los videojuegos y cómo los videojuegos afectan nuestros sueños y luego cómo podemos usar esos sueños para crear más videojuegos y es como un ciclo infinito de creatividad que nunca se agota y eso está muy chido. De hecho, en la charla les explico que realmente no importa qué videojuego utilicemos para soñar porque realmente no soñamos sobre el videojuego, sino que el videojuego nos sirve como inspiración para tomar algunos elementos y empezarlos a incorporar en nuestros sueños y pues regularmente las cosas que soñamos son totalmente distintas al videojuego que utilizamos para inspirarnos. A fin de cuentas solamente es como una inspiración, no es como que si eliges jugar Minecraft vas a soñar específicamente sobre Minecraft. A veces pasa, a veces no. Y es normal, ¿no? Porque así funciona nuestro cerebro. Pero quiero hablarles sobre algunos sueños que he tenido, algunos sueños que me han marcado, otros que he incorporado en videojuegos, etcétera, etcétera. Y primero me gustaría empezar con un sueño que es muy, muy, muy importante para mí. Yo suelo hacer mención a este sueño seguido, pero realmente nunca lo he platicado así para las redes, creo que ni siquiera en una entrevista, no lo he platicado como en algún reel, no nada. Esto es algo que saben las personas que son muy cercanas a mí. Siempre menciono este sueño, pero nunca les digo qué fue lo que soñé. Solo una vez lo he platicado en público y fue porque me dijeron como, oye, ¿y qué fue lo que soñaste, no? Yo se los voy a chismear, ¿sí? O sea, yo les voy a platicar así como se lo platicaría a cualquier otra persona y ustedes me dicen qué opinan, ¿no? Pero el sueño empieza así. De hecho, yo tuve un trabajo en la universidad en el que tenía que hacer como un cómic o un poema, no me acuerdo, y yo escribí sobre este sueño que había tenido. Y para ese momento yo tenía 1 año de haber tenido este sueño. Este sueño es muy importante para mí, o sea, yo tengo la fecha como muy presente, está por ahí guardada y todo. Este sueño lo tuve el día 22 de agosto del 2020. Y siempre que pienso en este sueño y siempre que le platico a la gente les digo que a mí me hicieron un Inception, porque este sueño es muy especial para mí, porque fue el sueño que me metió al mundo de los videojuegos y al mundo del desarrollo. Y también, de hecho, también es una de las razones por las que empecé esta charla de sueños y videojuegos, porque siento que este sueño a mí me cambió la vida y me cambió como la manera de percibir mi entorno y las cosas que quería y las metas en mi vida. Entonces, yo abogo mucho porque la gente sueñe, porque soñar es muy liberador y puedes aprender muchas cosas sobre ti, sobre tu subconsciente, por medio de los sueños. Entonces, ahí les va. Antes de dormir estuve jugando un rato, estuve jugando Mario 64 y yo era adicta, así como lo soy ahora, era adicta al Mario 64, me encantaba jugar. Y estábamos en pandemia, ya estábamos en plena pandemia y dio la tarde y yo tenía una costumbre muy, muy fuerte de dormir por las tardes. Me daba mucho por dormir un buen rato en las tardes y luego levantarme y quedarme despierta hasta la 1, 2, 3 de la mañana, como me imagino que nos pasó a todos en la pandemia, ¿no? Pero el caso es que me acosté a dormir a las 6, pónganle, 6:30, vamos a decir que me acosté a dormir a las 6:30 y me levanté como a las 11:30. Y me levanté así de que
revelación. Perdónenme, ya no terminé de contar lo otro, pero les estaba diciendo que cuando estaba en la universidad tuve un proyecto en el que decidí hablar sobre este sueño, y ese proyecto era un poema y empezaba diciendo: cuando yo me dormí, él estaba despierto. Y es porque yo me acuesto a dormir y empiezo a soñar. Recuerdo mucho como cuando cobré conciencia en el sueño. Yo estaba acostada, así con el cachete pegado al suelo, en un cuarto de 3 paredes. En un cuarto de 3 paredes, y tenía como losa, así como si fueran estas losas de baño grandes, blancas, así alrededor. Y la luz se veía como cuando le da la luz al agua y se refleja. No sé si me explico, voy a poner por aquí una imagen. Como cuando le da la luz al agua y se refleja, así se veían las paredes, pero no había agua. O sea, eso se estaba reflejando en la losa, pero no había agua. Y yo recuerdo cuando cobré conciencia en el sueño, porque empecé a sentir el cachete frío. Y me acuerdo que yo sentía así de que no mames, hace un chingo de frío. Y pues estuvo muy cagado, ¿no? Porque fue como, me acuesto a dormir, me quedo dormida y en el sueño me despierto, ¿saben? Entonces abro los ojos, digo, ok, ya estoy aquí. Y me acuerdo que me levanto y veo así, y pues había una pared atrás, 2 a los lados, y la de enfrente era la que no estaba. Y me acuerdo que me asomo así hacia afuera, y era un terreno, pues no quiero decir que era un terreno baldío, o sea, era como mucha tierra, había mucha tierra y había un árbol, como un mezquite, era como un mezquite, y tenía una barra de luz amarrada, una barra de luz blanca. Y me acuerdo que yo la vi y fue así como que, ¿qué pedo? Y me levanté, me salí, empiezo a caminar, y yo traía como un vestido, me acuerdo que traía como un vestido largo, como una bata, como un camisón. Y entonces ya me levanto y empiezo a caminar hacia afuera, y había una señora, pero era una señora, como, no quiero decir que era una bruja, pero una señora que no hablaba mi idioma y traía muchas cosas colgando, y traía un vestido grande, y me acuerdo, y traía unas trenzas. Y me acuerdo que la señora me empezaba a decir así como que no hagas ruido, pero yo no le entendía, o sea, yo no hablaba el mismo idioma que ella, y ella me decía así como que, así de que no hagas ruido. Y me acuerdo, este sueño fue muy, muy interpretativo, porque nadie hablaba el idioma que yo hablaba y nadie me decía nada, pero todo se me daba a entender, y la señora me daba a entender que le tenían miedo a un monstruo que estaba ahí. Y me decía que no lo despertara, o sea, me daba a entender que no lo despertara porque pues les daba miedo. Y yo volteaba y había como un pueblo entero, y todos estaban así de que muy juntitos y como casi abrazándose, de que les daba miedo esa madre. Y yo decía, pero ¿de qué hablan? O sea, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que les da miedo, no? Y entonces aquí estaba la casita, ¿no? De donde yo salí, y aquí estaba el mezquite, y luego aquí estaba la señora, y aquí estaban estos güeyes, y yo estaba aquí, ¿no? Enfrente de ellos. Y entonces, les digo, yo estaba aquí enfrente de ellos, y me muevo así, o sea, hago como esto, y veo al lado de esos güeyes como hacia atrás, y había una madre enorme, pero enorme, no sé cuántos metros, decir tal vez como 5, así de que larguísimo, y se veían solo sus pies, güey, era como un conejo, pero era negro, pero estaba hecho como de silicón, como de, ¿cómo se llama este material? Como de terciopelo, o sea, estaba suave, pero era muy negro, tipo absorbía la luz, ¿saben? O sea, era negro, negro, de que no había ni una sombra, solo era oscuridad, ¿saben? Y se le veían las patitas así, era un conejo con la forma de un humano, o sea, tenía sus 2 pies, sus 2 brazos, y su cabeza, y sus 2 orejas, y eran orejas muy, muy largas. Pero, o sea, imagínense solo la silueta de un conejo, porque realmente su forma era tan negra que no se distinguían detalles, y, o sea, sí tenía una forma muy orgánica, muy limpia, o sea, era como decir, güey, 4 palitos y una cabeza y otros 2 aquí, así, ya. Y entonces me acuerdo que yo lo veía y me le acercaba, y todos estaban así como de, güey, ¿qué pedo? No te le acerques, ¿no? Y me le acercaba y yo no hacía ruido, yo no lo tocaba, no hacía nada por despertarlo, y el güey se despertaba. O sea, y yo recuerdo que como el entendimiento del sueño era como, güey, te sintió, como ya sintió que estás aquí, ¿no?
Y me acuerdo que esa madre así como estaba de que enorme, de que se hacía así y se levantaba y se ponía de pie y quedaba enfrente de mí, porque les digo, sus piecitos estaban así enfrente de mí. Y quedaba enfrente de mí y me veía así hacia abajo y se empezaba a hacer chiquito y quedaba razonablemente a mi altura, un poquito más alto que yo, como por aquí. O sea, como por aquí estaba su cabeza y todavía faltaban sus orejitas. Entonces el güey se empezaba a hacer chico, tomaba así más o menos mi altura y les digo, quedaba así un poquito más alto que yo. Y yo lo veía y el güey me empezaba a hablar. Pero no hablaba un idioma. El güey hacía como gruñidos. Y me acuerdo perfecto que yo, o sea, cuando escribí este sueño puse como la descripción de cómo sonaba el gruñido. Y era como gruñido de un animal con el sonido como si se estuviera quemando, como cuando se está quemando una fogata, que el fuego hace como así, y además como este ruido blanco, o sea, era como un gruñido muy procesado, como un gruñido muy sucio. Y me acuerdo que este güey solo tenía ojos, o sea, y tenía de que 2 bolitas, así de que 2 bolitas y me estaban viendo, y en la boca, cuando él empezaba a hablar, había como un hilo, tenía como un hilo dorado, y me acuerdo que el hilo se veía donde se movía así por su cuerpo y llegaba a su boca y hacía como una bola de hilo y se movía cuando él estaba hablando. Pero era un hilo dorado, así de que, ching, era lo único que brillaba en ese güey. Entonces, cuando él estaba hablando se movía esa madre así y yo me quedaba de qué pedo. Y ahora viene lo cabrón, que es que el güey me dijo algo que yo entendí. Era como si hubiera subtítulos en el ambiente, ¿saben? O sea, todo lo que esta gente me decía, yo sabía que yo no podía hablar el mismo idioma, yo sabía que no los estaba entendiendo de que por las palabras que me estaban diciendo, pero todo se sentía, todo yo lo entendía automáticamente, no sé si me explico. Entonces, este güey estaba ahí hablando y me decía algo. Y hasta lo escribí cuando escribí el poema. Le puse, me dijo algo que entendí, pero ya olvidé. Era algo importante. No era... cabrón, no me acuerdo de esta parte, pero creo que le puse, no era un mensaje, era una advertencia. Y después de eso, o sea, el güey terminó de hablar conmigo y a la chingada del sueño me levanté y yo así de, ¿qué pedo, güey? Pero yo sentí una conexión tan grande con esta madre, sobre todo porque él era el que hablaba más raro, o sea, eso no era un idioma, me estaba gruñendo, ¿saben? Y yo sentí como mucho, como, sí, mucha conexión, como que yo dije, este güey sabe qué pedo, yo sé qué pedo, y yo sí sentía un poco de hostilidad, sí sentí como que fue una advertencia, pero sí sentí como que fue una advertencia, pero era como, podría estarte haciendo daño y no te estoy haciendo daño, güey, te estoy haciendo el paro. Y yo le agarré mucho cariño a esa criatura. Y ustedes no alcanzan a ver porque los cuadros están más arriba, pero miren, este es un derivado. Es una figurita 3D que yo hice. Ese güey no era así, pero ahora este sueño se quedó tanto conmigo que hice un montón de cosas en base a ese sueño y a ese personaje. Una de esas es esta. Tengo 3 personajes que se llaman las 3 estrellas. Este es uno, el otro es el conejo que les platiqué de mi sueño y el otro es una media luna. Y pues de eso se tratan estos güeyes, ¿no? De que pues son criaturas raras. Y bueno, digamos que no es nada nuevo, pero pues sí, yo le agarré mucho cariño. O sea, sentí mucha inclinación hacia esta madre. Y pues me acuerdo que sí fue así como que fuck, o sea, para mí fue difícil ya no volver a soñar con ese conejo. Le puse nombre, se llama Void. Fue como lo primero que se me ocurrió y pues fue así como que si este güey absorbe la luz y así, pues se puede llamar Void, ¿no? Y entonces, otra cosa que pasó fue que yo me levanto y me levanto así de que sorprendida por el sueño que acabo de tener. Y el sueño fue tan vívido y fue tan especial y lo sentí tanto que me acuerdo que dije, güey, ojalá alguien más pudiera haber experimentado este sueño así como lo experimenté yo. Ojalá alguien más hubiera podido sentir el viento, hubiera podido sentir el cachete frío, escuchar a este güey, saber que estaba entendiendo. Y ese fue el día en el que yo dije, quiero hacer juegos, quiero hacer videojuegos y quiero dedicar mi vida a esto. Y de ese sueño, eso también lo platico en la charla, de ese sueño salieron 1000 ideas más. O sea,
ideas para juegos, salieron videos, salió este poema del que les platico para la universidad, hice novelas visuales, hice dibujos, otros 3 personajes, y al final me quedé con un GDD que empecé en el 2024, güey. O sea, ya es 2026, y el GDD está así, pero pues todavía falta para que ese juego salga. O sea, falta para que ese juego salga, y no solamente es eso, sino que este conejo se volvió como un personaje bastante secundario. No quiero decir que sin importancia, pero está ahí, aunque no es el protagonista, ¿saben? Y se me hace muy chido cómo de repente puedes llegar a tener estas ideas, porque los sueños siempre se sienten muy importantes las primeras 2 horas después de que te levantas. Se sienten como si se hubieran pasado, como que todavía los recuerdas, como que todavía los sientes. Y la importancia que tuvo este sueño y este personaje para mí me duraron mucho tiempo, no solamente esas 2 horas. Yo creo que lo que me ayudó fue que en esas primeras 2 horas yo agarré, dibujé a este güey, hice, deshice. Por aquí les voy a estar dejando el dibujo, para que se den una idea más o menos de cómo se veía. Ajá, entonces, pues yo siento que eso fue lo que a mí me ayudó, que yo no me esperé. O sea, esas primeras 2 horas las agarré para vaciar todo lo que había sentido en papel, y pues por lo mismo como que ya nada se perdió. Entonces yo les recomiendo eso cuando tengan un sueño que sea muy importante para ustedes. Usen las primeras horas después de que se hayan levantado para describirlo, para contarlo, para platicarlo, meterlo a su diario, hacer un dibujo, lo que quieran, porque luego no solamente se pierden algunos datos de lo que soñaste, sino que el sentimiento y como esa frescura y esa realidad de lo que pasaste se van. Entonces aprovechen cuando lo sientan en su corazón para poder ponerlo en papel. Entonces, a partir de este sueño, yo empecé a darle al desarrollo, me metí más en Unity, me busqué mi primer trabajo de tester de videojuegos, hice, deshice, y aquí estamos. Y hoy en día, pues ya saben que todavía los sueños a mí me pueden bastante, y he tenido otros sueños, los he incorporado en algunos juegos, en algunos GDDs, etcétera, etcétera, y así. Pero vamos con el segundo sueño. Este fue el primer sueño, que se llama Void. Ok, ahora voy a platicarles otro sueño, y les voy a platicar en específico porque fue el último que incorporé a un videojuego como con peso, o sea, de una manera significativa. Y luego de esto les voy a platicar otros sueños que no he incorporado o no he incorporado totalmente a algún videojuego, pero que tienen relevancia, están raros, están chistosos y quiero que los escuchen. Ok, primero en este sueño yo me levantaba. Y ya se habrán dado cuenta de que los sueños importantes para mí suelen ser en los que yo despierto cuando estoy durmiendo. Entonces, yo estaba en mi cama y me acuerdo que la luz me daba mucho en la cara, y yo decía, ¿pero por qué? Si en ese tiempo yo tenía como cortinas de esas de papel que son casi blackout. Ya ven que las de papel son muy oscuras y no dejan que pase la luz. Y a mí se me hacía raro, y yo decía, ¿pero por qué? Me destapaba y abría los ojos y veía unas cortinas que yo tuve hace muchos años, y a esas cortinas sí les entraba toda la luz así bien feo. Entonces me acuerdo que yo las veía y me quedaba así de ¿qué pedo con esto, no? O sea, ¿qué onda? Y entonces a la hora de incorporarme como que parpadeaba y volteaba hacia enfrente y tenía otras cortinas. Y me quedaba así de ¿qué pedo? Y otra vez cerraba los ojos y tenía las cortinas que tengo actualmente, ¿no? Entonces yo me quedaba así de güey, ¿qué está pasando, no? O sea, me levantaba así de que me levantaba en putiza y empezaba a parpadear, y me daba cuenta de que cada vez que yo parpadeaba me movía como entre la línea temporal. Cada vez que yo cerraba los ojos aparecía en una versión vieja o nueva o pasada o lo que fuera de mi casa. O sea, ya no estaba en mi presente, ya estaba como que en cualquier otro lugar cada vez que parpadeaba, pero yo me estaba moviendo entre pasado, presente y futuro. No era como futuro, 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 o pasado, 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 ¿saben? Era como pasado, presente y futuro, y cada 3 de regreso, y cada 3 de regreso. Entonces yo abría mi puerta y me salía corriendo y me iba al cuarto de mi mamá y le empezaba a decir así de que mamá, es que no sé qué chingados y que no sé qué está pasando. Pero yo estaba tan conmocionada que yo seguía parpadeando, y me acuerdo que parpadeaba
y mi mamá estaba dormida, y luego parpadeaba y mi mamá no estaba, y luego parpadeaba y mi mamá estaba enfrente de mí así de ¿qué pedo? Y entonces yo estaba pasando entre cada una de esas y mi mamá no me entendía porque cada vez que yo parpadeaba y mi parpadeo no caía en la línea temporal actual, que era en la que mi mamá, o sea, en mi presente, que era la línea en la que mi mamá estaba hablando conmigo, mi mamá no escuchaba nada, o sea, yo me quedaba como así. Y luego parpadeaba otra vez y seguía y mi mamá escuchaba de que, y luego, así. Entonces, güey, yo le quería decir como, es que no sé qué está pasando, necesito ayuda, ¿no? Y yo estaba parpadeando muy rápido porque me sentía como muy desesperada. Y me acuerdo que mi mamá me decía, cálmate, cálmate, cálmate. Y yo empezaba a entender que mi mamá me estaba diciendo así como que relax, ¿no? Y ya yo me quedaba así de que, ok. Y yo me quedaba así y mi mamá me decía, a ver, tranquilízate, vamos a ver qué pedo, ¿necesitas ir al hospital? Y yo le decía que sí. Y mi mamá ya me decía, bueno. Y entonces yo parpadeaba y ya no cambiaba de realidad. Yo decía, a huevo, ya me quedé en mi presente, o sea, ya está bien, ya me quedé en la línea temporal que era. Y mi mamá me decía, deja, agarro mis cosas, vamos al hospital a ver qué tienes, no sé qué. Y yo, ok. Y yo estaba así de que mi mamá tiene una pared así, luego entrando a su cuarto. Bueno, eso es obvio, ¿no? Así al lado de la puerta. Bueno, eso también es obvio. Al lado de la puerta de mi mamá está la pared y yo estaba de que así en la pared. Entonces, mi mamá agarraba sus cosas y me decía, vamos, háblale a tu hermana, ¿no? Y yo le hablaba a mi hermana, bajamos las escaleras y todo, y yo abría la puerta de la casa y el patio era diferente, güey. El patio era otro. Y me acuerdo que yo decía, no mames, ya me quedé atorada en una línea temporal que no es la mía, güey, ya valió madre. Y me acuerdo que yo, o sea, otra vez me ponía así como que no mames, pero no me ponía histérica, sino que me daba así como... Y mi mamá se quedaba así y después de eso me levanté. Este sueño ya lo tengo incorporado en un juego, es un juego que está en desarrollo y si Dios quiere va a ser mi primer videojuego publicado. Este juego se llama Trapped Inside y pues va un poco más o menos de la mano del sueño que yo tuve. Esa es como la premisa, ¿no? El cambio no de realidades, sino de saltos temporales, ¿saben? Saltos temporales ahí en la línea del tiempo dependiendo de lo que hagas o no hagas. Y pues mi intención es que sea un puzzle un poco de aventura. Ok, entonces ahí ya acabamos los sueños que he incorporado en videojuegos. Tengo otro más, pero ese videojuego ya fue hace mucho que lo hice y la neta no me acuerdo ni bien del sueño, ni tengo como estas imágenes del videojuego para mostrarles. Entonces ese lo voy a dejar de lado. Ok, quiero platicarles sobre 2 lugares en sueños que son muy importantes para mí. El primero es una playa. El primer sueño que tuve con esta playa fue, estaba mi abuelito y me acuerdo que yo ni siquiera, no abría nada. No, es que no había puertas ni nada. O sea, yo caminaba hacia la playa y mi abuelito estaba de espaldas. Y se veían las nubes muy grandes y estaba como tronando y relampagueando y así como si fuera a llover, pero muy a lo lejos, y mi abuelito estaba viendo eso y me acuerdo que yo lo alcanzaba y hasta ahí llegó el sueño. Esa fue la primera vez que soñé con esta playa. Después de eso tuve 1000 sueños más con la playa y la playa se empezó a construir. Primero fue un hotel, luego fue un parque de diversiones, luego otra vez un hotel, luego tiraron el hotel, luego se hizo un pueblo. Y les estoy hablando de sueños diferentes, o sea, yo no vi mucha progresión en un solo sueño, al contrario. Cada sueño había algo distinto. Es bien chistoso volver a soñar con lugares con los que ya estás familiarizado o sabes qué onda, porque es como si te fueras un rato y la gente te extrañara. Es como si te mudaras de pueblo y el pueblo sigue creciendo, pero luego regresas y la gente se acuerda de ti, pero a nadie se le hace raro que no hayas estado tanto tiempo. Entonces, lo que pasa aquí es que yo empiezo a ver cómo se construye este pueblo y luego yo ya tengo casa. Fui a comer con mis papás mariscos, ya fui a la iglesia del centro. De hecho, ya he estado en la iglesia del centro como 3 veces. Una vez fui a ayudar, una vez fui a una fiesta. Luego, antes de que esa iglesia se construyera así, era solamente el centro y luego se empezó a construir lo de los alrededores. Estuve en uno de los sueños, me habló un gato. Y así, esto se los cuento como un poco más resumido porque la cantidad de sueños que he tenido con esta playa han sido demasiados y han sido tantos que pues la playa ya se construyó y les digo, ya pasamos de la playa y el hotel y las casas y la iglesia a de que
acá hay unas rocas y ya hay casa arriba de las rocas y yo ya fui a una casa ahí y ya tuve unas vacaciones acá más cerca de la playa. O sea, güey, ya hice de todo ahí, neta, yo ya hice de todo. Y aquí el problema es que últimamente no he soñado con esa playa. Pareciera como si yo me hubiera mudado al otro lado de la playa, porque ahora estoy soñando con un lado que yo no conocía, con un lado en el que no me había tocado estar, y se siente muy cercano, la vibra es muy parecida, pero sé que no es el mismo lugar. Y en este otro lado de la playa regularmente sueño con que hay hoteles, y yo estoy en hoteles diferentes. De hecho, uno de los hoteles que soñé se parece mucho a un barco, un crucero, no sé qué sea, creo que se llama Queen Mary, algo así. No sé, lo voy a buscar y se los voy a poner por aquí. Si no lo encuentro, pues no se los pongo. Ajá, entonces se pareció un montón y cuando vi un video de ahí adentro dije, what the fuck, este se parece mucho a uno de los hoteles con los que soñé. Pero mi primer sueño con este otro lado de la playa fue hace un montón y todavía estaban sucediendo los sueños del lado original de la playa. Pero este primer sueño, yo estaba hospedada en un hotel muy alto y enfrente del hotel había como una alberca natural y un poquito después, pero una alberca natural muy grande, era como un cráter enorme, ¿no? Y despuesito de eso ya empezaba la playa. Entonces pasaba algo raro y había como un tsunami y yo me acuerdo que yo estaba con mi familia, había como un tsunami, el agua se venía y nos moríamos todos y yo recuerdo cuando me morí, ¿no? Me morí ahogada, obviamente, y entonces pues yo me muero y de repente empiezo a escuchar voces y se me hace muy raro, ¿no? Y empiezo a escuchar así un chingo de voces, un montón de gente hablando, y entonces abro los ojos y veo y estaba viendo hacia un techo y el techo estaba como lleno de estrellitas, como si fuera una pantalla, una proyección de la galaxia, de un efecto de galaxia. Y así, y empiezan a hablar conmigo y yo así de ¿qué pedo? Y me dicen, hola, ¿cómo estás? Y yo, bien, pero ¿quién habla? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Y eran dos personas, eran unos güeyes de una universidad que estaban haciendo como un experimento en el que, estaba muy raro, en el que se conectaban como al espacio exterior y elegían como un alma y empezaban a hablar con una persona que ya estuviera muerta. En este caso yo era la persona muerta, ¿no? Pero para esto tenían que tener mis huesos y esos güeyes tenían mis huesos en display y yo estaba viendo como si mi cuerpo aún estuviera adentro de mis huesos y estos estaban viendo hacia el techo, entonces yo estaba viendo la proyección que tenían y me acuerdo que pues era así como que, güey, no me puedo mover, pero pues puedo hablar con ustedes. Y así, ¿no? Y ese fue mi primer sueño con ese lado de la playa y luego siguieron más y más y más. Y ahora vamos a decir que el lado de la playa original está aquí, este otro lado que les estoy contando está acá, y de este lado y hacia acá hay algo raro, güey. Primero les voy a contar lo de esta parte. Aquí hay un castillo de arena grande, o sea, enorme, es una casa, es una mansión. Bueno, no, es como un solo castillo, ¿saben? Es como una torre, es una torre de arena. Y la arena está un poquito dura, o sea, está como sólida, pero igual la puedes deshacer. Ya estuve ahí 2 veces, la última, hace 2 semanas, la última vez que soñé con esto fue hace 2 semanas y fue la segunda vez que fui. Y lo raro es que se repitió mi sueño, o sea, se estaba repitiendo, pero yo ya sabía que yo ya había estado ahí y yo como que no estaba fluyendo con el sueño, ¿saben? Como con la línea del sueño, yo estaba así como de ¿qué pedo? ¿Qué sigue? Yo ya estuve aquí, ¿qué chingados? Llévenme a otro lugar, así. Entonces estuvo muy raro y la verdad no les voy a mentir, la neta no es como que pueda recordar explícitamente de qué iba este sueño preciso. Solo me acuerdo que hay mucha gente, es como un evento, es como que este castillo, esta torre es como una galería de arte y está descubierta de muchos lados, entonces te puedes asomar y ves la orilla del mar y ves que el agua está muy arriba hacia el castillo, o sea, digo hacia la torre, está como dentro de la torre. Entonces, está esa madre de que ahí el agua y todo, y la gente está como en el último piso, en la parte de más arriba, y les digo, es como una galería de arte, hay como una exposición, y me acuerdo mucho
Recuerdo mucho y sé que este sueño se repitió porque hay una parte específica en la que hay como un huequito, como si alguien se hubiera chingado esa parte del suelo. Y recuerdo que yo iba y lo veía y estaba lleno de agua y tiene como, o sea, es como una madre así y luego al lado tiene otro agujerito. Entonces, recuerdo que la segunda vez que soñé con eso, otra vez fui y fue como, puta madre, si estoy en el mismo lugar, pero ¿qué hago? O sea, ¿cuál es el plot del sueño? Y está chistoso, pero está confuso, ¿no? Entonces les digo, ya fui 2 veces a esa torre de arena, no sé realmente cuál sea el propósito. Y ahora, de este lado, o sea, así dando ya toda la vuelta, de este lado hay una parte que yo no diría que es el mar, es más bien como un lago, es un lago grande y está antes de un bosque denso. Ahí hay un castillo, esa madre sí es un castillo, no es una mansión, es una cosa enorme. Y me ha tocado estar ahí solo una vez y recuerdo que terminé corriendo por el bosque y o sea, yo iba con más gente y nos metíamos a otras partes del bosque, pasaban cosas como muy raras, muy extraordinarias, muy fumadas, y nos terminábamos encogiendo y así, etcétera, etcétera. Y ahí solo he estado esa vez. Recuerdo que sí, mi intención era entrar al castillo. Creo que sí entré, pero no entré. O sea, estuve como por ahí. Y luego tuve otro sueño en el que soñé como con la parte de atrás de este castillo, pero yo no podría asegurarles si sí era el lugar o no era el lugar, pero se parecía mucho. Pero no me dio como el mismo sentimiento. Y creo que cuando tienes sueños raros y sabes qué onda contigo, regularmente sabes cuando estás en el mismo lugar, pero en otra parte de ese mismo lugar. Y siento que esta no fue la ocasión, aunque se parecía bastante. Y por último, les voy a platicar esto porque se está poniendo muy de moda. Hay una madre que se llama Mall World. Mall World. Ajá. Entonces, a ver, yo les voy a hablar de esto porque, bueno, para empezar, Luna Martínez estuvo hablando sobre este tema en su TikTok y luego en su YouTube. Entonces, si quieren ir a ver sus videos, están chidos, se los recomiendo. Pero, y siempre que ella habla de esto, yo le comento. Siempre yo le pongo ahí mi comentario así de que, Luna, a mí me pasó esto y esto. Miren, en Mad World hay como lugares distintos y cosas muy específicas. Y creo que hay una montaña rusa, hay un hospital, etcétera, etcétera. Y hay un lugar que son los baños. Y son baños muy grandes, abandonados. Y son un chingo de baños y así, así. Y la teoría de Mad World es como que creo que va de que el gobierno o algún proyecto secreto o alguna iniciativa o la media en general se está metiendo como con nuestro cerebro y entonces todos estamos soñando las mismas cosas, ¿no? Porque estamos sometidos a los mismos datos y ya ven que luego nuestro cerebro procesa de las mismas formas ciertas cosas y así existen los sueños compartidos. Y la otra teoría es que ya a nivel onírico la media nos está como manipulando, ¿no? Ya mala onda. De hecho, si quieren que hable más de Mad World, pónganme aquí un comentario y el siguiente video va a ser exclusivamente sobre eso. Ahora, yo quiero platicarles sobre este sueño que yo tengo muy seguido. De hecho, ahorita ya no. Lo estuve teniendo el año pasado, como de mayo a septiembre, octubre. Lo estuve teniendo muy, muy, muy seguido. Pero luego se fue, o sea, se esfumó. Y yo estuve soñando sobre baños. Hagan de cuenta que pues yo tengo sueños muy seguidos, siempre tengo sueños y son sueños muy variados. Y lo que estuvo pasando durante todo ese tiempo, de vez en cuando en mis sueños, era que mis sueños tenían algún plot que había que seguir, como, no sé, por ejemplo, ir a comprar naranjas, ¿no? Y yo iba con alguien y entonces íbamos caminando y de repente había una puerta y yo veía la puerta y decía, puta madre, los baños. Chingado, los baños. Y le decía a esta persona así como que, oye, ven, acompáñame, es que te tengo que enseñar los baños porque ya apareció la puerta de los baños. Entonces vamos. Y abría la puerta y nos paseábamos por los baños y yo le decía, mira, aquí están los baños, así son. Y ya nos podemos ir. Y nos íbamos y ya seguía mi sueño normal, ¿no? Pero estuvo pasando mucho eso de que de repente aparecían los baños y aparecían como una situación no incómoda para mí, pero algo que me molestaba hacer porque era como, ay, ahora tengo que cumplir con este deber de enseñarle a la gente los baños. Y así. Y esto yo creo que tengo recuerdo como de unos 5 o 6 sueños,
pero los baños siempre eran diferentes, eso sí, siempre estaban abandonados. Me tocaron unos baños de un hotel, unos baños de una casa muy bonita, que recuerdo que esos baños estaban súper adornados con flores y eran de madera y se veían como naturales, estaban muy bonitos, pero nadie los usaba, o sea, ese era el tema. Con eso me refiero a abandonados, no estaban abandonados de maltratados, de feos, estaban abandonados de que yo sabía que esos baños no los usaba nadie. Entonces, también otros lugares, ¿no? Me tocaron unos baños como en un calabozo, así cosas bien raras. Y a lo largo de todos estos sueños, pues les digo, era como una obligación para mí enseñarle los baños a las personas con las que yo iba. Y siempre era como darles el tour y luego ya vámonos. Y a veces, incluso a veces, era como que estas personas estaban haciendo algo y yo los acompañaba y resultaba que estaban en los baños y yo era así como que, bueno, pues mira, tú no sabes qué puedo con los baños, pero yo sí, déjate, hago el favor y yo sigo el tour, güey. Y así, pero yo no soy parte de Mad World, yo no estoy soñando con esto de Mad World, no tiene nada que ver, la verdad es que no se parece en sí a lo que las personas me han dicho que han visto, a excepción de hay unos que sí se parecían un poco, pero la verdad es que no siento que vaya por ahí. De hecho, este sueño yo nunca había tenido sueños recurrentes hasta el año pasado. Este fue uno de mis sueños recurrentes. El otro fueron salas de cine. Estuve soñando mucho con salas de cine, que iba al cine, que veía una película, que me veía yo a mí misma en una película, cosas así. Y siempre estaba sentada en las salas de cine. Y estos dos sueños se los platiqué a mi psicóloga y pues llegamos a una causa raíz que cuando se resolvió ya no hubo estos sueños. Entonces yo sé realmente que pues yo no soy parte de Mad World, pero sí fue un sueño recurrente bien raro para mí. Y recuerdo mucho este sentimiento de tener como la obligación de decir, es que yo no quiero enseñarle a la gente los baños. Eso también es como algo que denota que este sueño no era algo de causa mayor o alguna manipulación de la media, sino un tema emocional mío. Y es muy importante, chavos, es muy importante, chamacos, que ustedes aprendan a identificar los tipos de sueños que tienen si es que este tema les interesa, porque tenemos sueños de distintos tipos, ¿no? Tenemos sueños que tenemos porque nuestro subconsciente nos quiere decir algo, como estos que yo tuve. Tenemos sueños por preocupaciones, tenemos sueños por cosas que vimos y luego nuestra mente como que lo digirió y así lo saca nuestro subconsciente. Tenemos sueños que pueden tener una conexión más allá, que pueden significar algo. Y no todo, ni todo es fantástico, ni todo es lógico. Hay sueños premonitorios que podemos tenerlos porque estamos sobreanalizando nuestro exterior. Hay otras cosas que de repente se sienten como tener una conexión con Dios y realmente no hay una respuesta más para eso, ¿no? Entonces, sí, psicoanalícense, chequen sus sueños, anótenlos. Esta es mi mejor recomendación. Tengan un diario de sueños y practiquen recordar sus sueños al despertar. Este consejo me lo dio a mí mi psicóloga y creo que a ustedes les va a servir bastante. Cuando se despierten y se den cuenta de que ya estén despiertos, no abran los ojos hasta que hayan recapitulado todo su sueño para no perder como esa conexión, ¿saben? Y ya que tengan su sueño, escríbanlo, o sea, y yo siempre les digo que pueden llevar su diario de sueños de la manera que a ustedes más les convenga. Pueden tener realmente un diario escrito, pueden tener un diario digital, pueden solamente contárselo a alguien, mandar un audio en WhatsApp, hacer un dibujo, lo que a ustedes les sirva para recordar los detalles de su sueño. Eso es lo mejor que pueden hacer. Iremos platicando otras cosas más adelante, como cómo podemos extraer cómo podemos extraer escenarios de nuestros sueños para los videojuegos y cómo podemos hacer un videojuego a partir de un sueño que tuvimos y qué cosas equivalen a nuestra atmósfera, qué cosas equivalen a la lógica que tuvimos en el sueño, a las mecánicas que vamos a utilizar, etcétera, etcétera, y así. Y pues eso es todo. Si a ustedes les gusta el tema de los sueños y han tenido algún sueño loco que me quieran platicar, en la cajita de descripción les voy a dejar un link a un Google Forms que tengo en donde me pueden platicar sus sueños. Este form se llama Sueños sobre videojuegos, creo. Ustedes pueden platicarme sueños que hayan tenido sobre algún videojuego, sueños que hayan tenido que crean que los haya desencadenado algún videojuego, o algún sueño muy raro que hayan tenido, aunque no tenga nada que ver con un videojuego. Ustedes me lo pueden platicar aquí y probablemente más adelante vayamos a hacer algún video leyendo estos sueños. Entonces, mándenmelos y así. Y pues eso es todo, chamacos.
No es cierto. Antes de irnos, quiero platicarles un tipo de sueños más, así muy rápido, un tipo de sueños más que he tenido, que en su momento fue bastante especial para mí. Esto empezó a pasar antes de que yo tuviera sueños lúcidos y sueños muy vívidos. Estos fueron mis primeros sueños vívidos, de hecho. Yo estuve soñando durante un buen periodo de tiempo que yo era otra persona. Fui mujeres, fui niños, fui señores, fui abuelitos, fui un montón de gente. Y eran sueños muy chistosos porque yo sabía que yo estaba en el cuerpo de alguien más, pero aún así como que sus pensamientos y sus sentires estaban conectados con los míos. O sea, una parte de mi cerebro sabía que yo estaba como expectando y otra parte de mi cerebro se estaba mezclando con los pensamientos de esta persona que no era yo. Y sabía que estaba ocupando los zapatos de alguien más sin que esta otra persona se diera cuenta, pero al mismo tiempo nos estábamos mezclando. Entonces eso estuvo muy chido. Luego puedes vivir cosas bien raras, porque les digo, la magia de los sueños es que siempre se sienten reales. Y así, justo así, sintiendo que todas las cosas son reales, puedes hacer un montón de cosas diferentes en tus sueños y despertarte sintiendo que tienes estas experiencias realmente en tu ser, ¿sabes? Y pues ahora sí, eso es todo, chamacos. Si ustedes tienen un sueño, si tienen algo que contarme, si quieren lo que sea, me pueden dejar un comentario, pueden llenar el forms, pueden mandarme un mensaje a mi Instagram. Síganme en Instagram, @nanidev, en todas las redes sociales, nanidev con W. Y pues nada, eso es todo, muchas gracias, les mando un beso, nos vemos, adiós.